Continuamos en Plan País. Qué bueno que se ha quedado con nosotros porque el tema de esta noche no es un tema menor, ni es un tema menos importante que todos los que hemos tratado anteriormente. Es el medio ambiente. En ello nos va la vida, nos va la viabilidad del país, en general la viabilidad del planeta, por supuesto. Bueno, ya escuchamos a Fuerza Popular. Esa fue su propuesta, Rosa Bartra, su representante. Y ahora vamos a escuchar a Peruanos por el Cambio. ¿Qué tienen que decir ellos en relación al medio ambiente? César Ipenza es el representante de Peruanos por el Cambio y nos acompaña esta noche justamente para hablar de lo que es el plan de gobierno en tema medioambiental de Peruanos por el Cambio. César, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno tener la oportunidad de debatir estos temas fundamentales para el desarrollo de nuestro país y un desarrollo de manera sostenible, ¿no? Pensamos lo mismo, César. Vamos al grano porque el tiempo siempre nos queda corto. Ustedes dicen en su punto 1, fomentar una pequeña minería y minería artesanal formal y responsable. ¿Cómo se llega a ello? Bueno, normalmente se ha cuestionado muchísimo la validez de este último proceso de formalización porque no hay resultados grandes, concretos, ¿no? Sin embargo, nuestra propuesta va a convertir a este pequeño minero en un exportador directo de oro, pero oro certificado, oro responsable, oro limpio, y por eso nuestra propuesta es oro limpio. ¿Que se puede hacer? Sí, pero no solamente con leyes, sino con personal capacitado, con recursos, con asistencia, porque quien da las leyes es el gobierno nacional, pero quien tiene que implementarlas son los gobiernos regionales. Han habido casos que conozco personalmente de directores regionales de energía y minas que duran 3 meses y eso es inviable, un proceso de formalización. O no tienen personal adecuado. Al inicio del proceso de formalización último, Arequipa, por ejemplo, tenía 16.000 mineros y solo 5 personas para ello. No hay forma, pues. Entonces, no es que sea un fracaso, sino yo no he hecho andar todo el aparato del Estado para que funcione. Definitivamente los resultados van a ser como los que hemos tenido en el último tiempo. ¿Por qué ese minero informal les diría sí a esta propuesta? Porque en principio van a tener seguridad jurídica sobre los bienes, no van a ser perseguidos, ¿no? En segunda instancia, hay mucha gente con la que uno dialoga, mineros, que dicen yo quiero ser un empresario reconocido, quiero aportar, quiero a contribuir al desarrollo del país. Y es una obligación del Estado hacer que eso suceda también, ¿no? Y el otro tema es mitigar los impactos de la actividad. ¿Seguro? Sí, porque muchas veces se habla de la actividad, pero no se ve lo que viene detrás, ¿no? Entiendo. Entonces también ahí hay que precisar varias minerías, ¿no? Minería aluvial, que normalmente ocurre en Madre de Dios, o en Ananea, en la parte alta de Puno. Es la que más daña probablemente, ¿no? Claro, porque es la deforestación. Así es. ¿No? Y no puede coexistir bosque y minería, en ese caso. Versus una minería de socavón, filoniana, que es otra realidad distinta. Exactamente. Entonces requerimos ciertas medidas, ciertos parámetros, pero también asistencia y acompañamiento para que eso suceda. Porque si el Estado no responde a esto, tenemos problemas sociales, económicos y ambientales que vamos a tener que cargarnos nosotros. Y en relación a ese tema, ¿esto sería una responsabilidad de los gobiernos locales, del gobierno regional o del gobierno nacional? Creemos desde Peruanos por el Cambio que es una corresponsabilidad entre el gobierno nacional con los gobiernos regionales. Y para eso pretendemos generar o tener una alianza y un trabajo articulado entre el gobierno nacional con los gobiernos regionales, ¿no? De acuerdo. César, me queda claro. Vamos con el segundo punto, conservación y desarrollo sostenible de los bosques. ¿Qué hacemos con la deforestación? Mira, en principio, cuando hablamos del Perú, muchas veces se habla de los potenciales, ¿no? Y el Perú es un país de bosques y no tenemos en nuestra agenda diaria esos temas. Tan minero como forestal es el Perú. Así es, ¿no? Casi 60% de nuestro territorio es bosque. César, ¿me estás hablando de una industria de la madera? Así es. ¿Por qué no le damos valor agregado a la madera? ¿Por qué no la transformamos y la exportamos, ¿no? Siendo un país de bosques y un país forestal, no contribuye actualmente en lo que debiera al PIB, ¿no? Pero también cuando hablamos de madera, de bosques, no solamente hablamos de madera, sino de servicios que brinda los bosques a la humanidad y bienes y servicios asociados como el agua, ¿no? La biodiversidad de la que depende mucha población local, ¿no? Indígena, y también en el proceso actual de cambio climático, los bosques juegan un rol estratégico para mitigar los efectos del cambio climático. ¿Pero eso significaría no tocar algunos bosques? No. Se puede hacer manejo forestal eficiente. Eficiente. Así es. ¿No? Yo puedo extraer la madera y tengo que reponerla, que es lo que la ley manda actualmente, ¿no? Entiendo. Entonces, para eso estamos planteando, por ejemplo, generar incentivos y mecanismos. Uno de esos mecanismos es
ampliar la cobertura del Programa Nacional de Conservación de Bosques para mitigación del cambio climático. ¿Eso en qué consistiría? Que permite, por ejemplo, manejo forestal eficiente, ¿no? Yo extraigo madera y la repongo y hago un manejo eficiente y por un lado puedo certificar y recibir una compensación por mantener el bosque de alguna manera manejado y sin deforestarlo, destruirlo. Entiendo. De tal manera que yo pueda comprar una madera que tenga un sello, que tiene una certificación de bosque sostenible. Que es una posibilidad futura también, sí, y actual también, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, casi más de 12 millones de hectáreas de bosques están sobre tierras de pueblos indígenas, la población más pobre del país. Sin duda. Entonces, hay mecanismos actuales que vienen desde el gobierno anterior, incluso al presidente Humala, donde se compensa a las poblaciones indígenas por mantener el bosque en pie. Se les paga por hectárea de bosque conservado y estos recursos son destinados en beneficio a la comunidad. Si tenemos un programa social de juntos, ¿no? ¿Por qué no generar o ampliar este mecanismo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para pagarles a los pueblos indígenas por mantener el bosque en pie? Y que se destinen estos recursos a esta población de extrema pobreza, ¿no? Para proveer de medicinas, escuelas, de infraestructura, ¿no? De acuerdo. Que beneficie a la comunidad directamente. Queda claro, César. Háblame del recurso hídrico desde la mirada de Peruanos por el Cambio. ¿Qué van a hacer con el agua? Bueno, en principio, a pesar de ser un país que tiene disponibilidad de recurso hídrico, tenemos la población que no dispone del agua, ¿no? Entonces tenemos todo un paquete completo de cómo proveemos del recurso hídrico para la población local. ¿Pero eso significa grandes obras de infraestructura, de desvío de aguas desde la selva No necesariamente, hacia costa? No necesariamente, ¿Sino? Sino de articular y ser eficientes en el manejo. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, normalmente el agua no se trata, o si se trata, se arroja al mar. En otros países... Eso es increíble, Sí, ¿no? en otros países se reusa el agua 7 veces antes de ser liberado o desechado. Y eso te obliga a tener unas redes de reuso que no contamos. Así es, pero podemos dar los pasos para que eso suceda. Ok. El otro tema es, normalmente la Sí, autoridad... cuando yo veo regar parques con agua dulce, uno sufre, ¿no? Sí. Perdón, te interrumpí. No. Y también el tema de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Ajá. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua a veces ve como el tema más agrario, pero no hay una articulación. Y por tanto, de nuestra propuesta, planteamos que la Autoridad Nacional del Agua no esté a cargo del Ministerio de Agricultura, ¿Sino? de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ah, subir el rango, digamos. Así es, y que tenga un rol mucho más articulador a nivel de todos los sectores. Esta es una propuesta tuya, César, del equipo de técnicos de Perú por el Cambio, porque sé que Pedro Pablo Kuczynski ha trabajado mucho a nivel de sociedad civil el tema del agua. Sí, no, que se articula perfectamente con la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski. Se articula, ok. Así es, ¿no? Entonces no hay cosas distintas, ¿no? Entonces si uno ve el plan y la propuesta en base a la experiencia que el candidato Pedro Pablo Kuczynski tiene en torno a la provisión de del elemento fundamental para la sociedad, ¿no? Que es el agua. ¿Y qué hacemos con las empresas distribuidoras de agua potable en las grandes ciudades? La mayoría trabajando a pérdidas, con grandes ineficiencias y perdiendo gran cantidad de agua en la distribución. Bueno, en principio requerimos una entidad que controle y para eso también no es posible, por ejemplo, tener pequeñas entidades prestadoras de servicio, pequeñas que no agrupan y entonces casi todas están en quiebra, no son eficientes. No son eficientes. Así es, entonces requerimos transformar eso. ¿Cómo inyectamos recursos? ¿Hacia qué modelo? Hacia un modelo que permita tener eficiencia. Particularmente podríamos hablar de distintos modelos, pero ¿cómo hablamos para proveer que tengan recursos adecuados para proveer? Entiendo. Y también para transformar el recurso hídrico. Si nos ponemos a ver qué sucede en casi todas las ciudades del país, todas las aguas residuales van a los ríos, ¿Seguro? a los lagos, Increíble. al mar. Entonces no hay ningún tema de tratamiento, pero bajo competencia de quién está ese tema. Son de los municipios. Igual que los residuos sólidos, ¿no? Entonces, si no ayudamos desde el gobierno nacional a que eso suceda, a que eso funcione, sencillamente la situación va a estar en el mismo nivel. Y ya el Perú tiene un compromiso, tiene un plan nacional de acción ambiental. Al 2021 debieran tener casi todas las ciudades plantas de tratamiento de aguas residuales, que no está sucediendo. Sería ideal, ¿no? ¿Y el esquema es de alianzas público-privadas? Así es. ¿De concesiones, de privatizaciones? Alianzas público-privadas, creemos que es un mecanismo interesante, pero caso a caso también creo que... Caso a caso. Así es. De acuerdo. ¿No? César, ¿qué hacemos con los residuos sólidos? Bueno, el otro tema, gran problema de las ciudades es el manejo inadecuado de los residuos sólidos. Desde Peruanos por el Cambio no hablamos de basura, nunca, ¿no? Hablamos de residuos sólidos, porque tienen un potencial y un valor en el mercado que no se aprovecha. Económicamente, en otros países es plata, es dinero la basura, ¿no?
Y por otro lado tenemos gente que nos brinda un servicio que no estamos sabiendo valorizar ni reconocer. ¿Quiénes? Los recicladores. Ah, bueno. No, los recicladores nos brindan un servicio que en otro país tendríamos que pagar nosotros para que segreguen nuestros recursos, nuestros residuos. Entonces es generar alianzas también, ¿no? Porque en el Perú pensamos que a veces el gobierno, el papá ejecutivo va a resolver todo y no es así, sino que tiene que generar alianzas con los diversos espacios de trabajo, en este caso las asociaciones de recicladores. ¿Para ¿no? que hagan ellas el trabajo de reciclaje en la puerta de las casas? No, porque ya están haciéndolo. Entonces, en ese caso que ya está ocurriendo, ¿cómo hacemos para que no tengan problemas de seguridad o de salud, por ejemplo, ¿no? Porque el manejar residuos a veces puede ser peligroso. No, seguro. Entonces, ¿cómo hacemos? La misma gente ve recicladores y los bota, los aleja, no les Así gusta es. verlos en ¿No? los barrios, ¿no? Así es. Entonces, ese es un tema. Pero el otro gran tema también, porque tenemos 120.000 familias destinadas al reciclaje en el Perú, que es un grupo importante que no se visibiliza y no se reconoce esa labor. El otro tema es, quien genera un residuo debe ser responsable de su exposición adecuada. Por eso hablamos también dentro de nuestro programa de gobierno, Perú produce limpio. Es decir, que quien genere un residuo debe disponerlo adecuadamente. Pero ¿qué ocurre si yo en mi casa hago esa disposición de residuos, pero cuando entrego el municipio junta, porque no tiene forma de distribuir esos residuos? Hay iniciativas interesantes que deberíamos replicar, ¿no? Por ejemplo, la segregación en fuente. ¿Qué sucede de esta segregación que ocurre en casa, ¿no? Mis papás, por ejemplo, segregan en mi distrito, en mi pueblo, en Villarrica, en Selva Central, ¿no? Y la municipalidad ha recibido incentivos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para aquellos municipios que promuevan la segregación en fuente. Fue un programa el año pasado muy exitoso, ¿no? Así es. Y entonces las familias segregan y el municipio dispone adecuadamente de estos residuos que son reconocidos por el Ministerio del Ambiente y por el MEF, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cosas imposibles, incumplibles. ¿Es viable? Sí. Y además también el tema de asistencia para la construcción de un gran relleno de manejo de residuos sólidos a nivel de capital de departamento al 2021. Porque ¿cuántos? 7 a nivel nacional. ¿7 de cuántos distritos? De todo el país, son más de 1.800. Entonces, no hay forma, pues. Entonces tenemos que ver qué cosas funcionan, porque pequeños municipios no pueden tener una gran planta de manejo. Entonces, alianzas entre mancomunidades o distritos a nivel provincial, dependiendo de la realidad, y en ese contexto, ¿hay recursos para manejo eficiente de residuos sólidos? Sí. ¿Por qué sucede con los residuos sólidos maltratados? Generan un gas efecto invernadero mucho más peligroso. Y van que a el ríos, CO2. van a mar. Así es, ¿no? 20 veces más tóxico que el CO2 que emiten de acuerdo, los pero vehículos. esas plantas de residuos sólidos necesitan grandes hectáreas, grandes sistemas de suelos preparados, de plásticos, en fin, una serie de geomembranas, ya me acordé la palabra, que permitan que no fluya hacia el subsuelo, ¿no es cierto?, aquello que se va deteriorando. No son baratas en general. No son baratas, pero también si hacemos un desagregado, es decir, de reaprovechar aquellos recursos que son útiles como los plásticos, los papeles, y los orgánicos o los peligrosos, disponerlos de manera adecuada, ¿no? También reduciríamos la cantidad de residuos que normalmente se arrojan a estos botaderos informales, ilegales, y que afectan a la salud y a la gente, ¿no? César, no me queda mucho tiempo. Mitigación del cambio climático. O sea, ya Naciones Unidas habla de mitigación porque ya el impacto está ahí. Así es. Va creciendo y hay que aprender a vivir con ello. Así es. ¿Cómo vamos a hacer? Eso es mitigación y adaptación a su vez, ¿no? Así es. Qué interesante. Si nos ponemos a ver en nuestro programa, en nuestro plan de gobierno de estas propuestas, nosotros hemos escogido temas urgentes, importantes por la conflictividad. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la minería ilegal? Si yo sigo destruyendo los bosques, sigo liberando gases de efecto invernadero, ¿no? Todo está articulado en nuestro plan. Si yo no manejo los residuos sólidos, se genera un gas de efecto invernadero 20 veces más tóxico que el CO2, que es el metano, ¿no? Si yo de alguna manera no ordeno el tema forestal, los bosques, el tema va a seguir igual. Entonces, desde nuestra propuesta concreta y dentro de los 100 días de plan de gobierno, hemos planteado contar con una ley marco de cambio climático. En los 100 primeros días. Así es, ¿no? Ya hemos tenido experiencia trabajando iniciativas legislativas y también ya tenemos casi el diseño y el esquema de lo que debería tener una ley marco de cambio climático. Dame 3 datos de esa ley que sean brutales para contener esto. En principio, ¿cómo podemos tomar decisiones si no tenemos información? Si, por ejemplo, viene el niño y hay predicciones, pero la gente a última hora está recurriendo a adaptarse. Entonces, información que nos permita hacer proyecciones de lo que va a suceder y qué cosas tenemos que hacer los peruanos para adaptarnos y evitar efectos en la vida de la gente y en el patrimonio. Eso tecnológicamente hoy es posible. Es posible, sí, con información, ¿no?, que se puede cruzar. El otro tema es, ¿cuáles son los principales problemas de emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú?
en el tema de transporte, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, si bien es cierto, no tiene la competencia el gobierno nacional en el tema de transporte urbano, pero puedo yo de alguna manera generar incentivos para transitar hacia una economía baja en emisiones de carbono, ¿no? O cómo hago en el tema forestal, ¿no? Conservando bosques, pero también haciendo manejo eficiente. O la construcción, por ejemplo, de vías y de carreteras, ¿no? Normalmente estas permiten llegar y llevar insumos a población distante, alejada. Pero si yo no planifico bien la construcción de esa vía, voy a generar impactos a lo largo de ella. De acuerdo. Entonces, en base a esto, priorizamos acciones sectoriales. ¿Qué cosas los sectores debieran hacer para mitigar los efectos del cambio climático, pero también para adaptarnos, ¿no? Entonces, planteamos de cosas que pueden ser muy técnicas, como la creación de un sistema de cambio climático que articule al Estado en los niveles nacional, regional y local, cómo responden al cambio climático. Entiendo. Y cómo nos adaptamos y cómo mitigamos sus efectos. César Ipenza, el tiempo me ha ganado. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Escuchamos en el primer bloque a Fuerza Popular y ahora hemos querido escucharlos a ustedes, a Peruanos por el Cambio, y finalmente el ciudadano, el 5 de junio, los ciudadanos decidirán con su voto. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. César Ipenza ha estado con nosotros, vocero en tema de protección del medio ambiente de Peruanos por el Cambio. Con la participación de César Ipenza le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ser parte cada día más del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Hasta una próxima edición de Plan País.